Bienvenidos. En el gobierno han comenzado los cambios de nombres, de hombres o de mujeres. Comenzarán los cambios de gestión y de resultados. ¿Qué tanto se puede hacer en 2 meses sin que parezca demagogia, efectista o electoralista, sino necesario, de lo que tanto se ha venido reclamando? Van a fondo y van en serio, a juzgar por los 2 primeros cambios, economía y salud, con una clara señal de que el presidente no está contento con los resultados de la gestión allí, y han proseguido con los de ayer. Nada menos que la ministra del Interior, Mónica Palencia, la única a quien se le agradece expresamente, pero de quien también ha prescindido el presidente. Evidentemente porque no ha sido capaz de frenar los rebrotes de violencia en los últimos días. ¿No ha sido capaz de ella? ¿La policía? ¿El sistema? ¿Quiénes? Pero la cuerda se rompió por ella. Y hay un nuevo ministro de Producción, el que era de Producción pasó a Economía, en Ambiente queda la que era viceministra de la titular, ahora la titular Inés Manzano lo es de Energía. Bueno, hemos convocado a 2 exministros que cada uno tuvo éxito el tiempo que gestionó en su cartera, para que nos refiramos, para comenzar ahora, a 2 cambios en salud y economía. ¿Cuáles? En 8 semanas. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Ambienza, el gestor inmobiliario más grande de Ecuador, lidera el desarrollo del nuevo polo de Guayaquil, ofreciendo hogares y servicios con un enfoque sostenible que equilibra el urbanismo y la conservación ambiental, beneficiando a las generaciones presentes y futuras. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad. Buenas noches y buenas señales, pero insuficientes. Por ejemplo, los médicos están molestos con que se haya nombrado a un abogado de 31 años ministro de Salud, pero no han dicho nada porque las eminencias que estuvieron antes no funcionaron los médicos. ¿Qué? Porque eran sus colegas y PhDs y todo lo demás está bien. Desconocen además que el doctor Edgar Lama von Buchwald tiene un posgrado en Administración de Empresas del IDE y en Finanzas de la Salud de Oxford, aparte de en Leyes. Seguramente el presidente conoce mejor que él los atributos para exigirle qué. De eso le vamos a pedir respuestas a Francisco Andino, exministro de Salud. Y en el caso de economía, el riesgo país se disparó a 1.244, apenas conocieron que se iba Juan Carlos Vega. Hay una serie de misterios y especulaciones sobre por qué sale. Pero averiguadas las cosas, de mi parte, muchos ministerios se quejaban de que no distribuía la cantidad de recursos suficiente o oportunamente, Energía concretamente que no tuvo lo necesario con la urgencia del caso para solventar mejor sus problemas, y en el tema específico del campo Sacha, que ni siquiera agilitó sacar el dictamen fiscal preciso para que el gobierno haga lo que se propone. Es decir, licitar no, sino entregar el campo Sacha a cuenta de que gobierno a gobierno se puede hacer por un down payment, un abono, un anticipo de $1.500 millones para el campo más productivo que tiene el Ecuador. Cuando bien podía haberse licitado esperando un poco en mejores condiciones, ¿o no? No sé. Para dar respuestas de quienes sí es competente en la materia, convocamos a otro exministro de Economía, Fausto Ortiz. Con ellos estos temas en los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión
siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Ambicioso programa el de hoy, porque los dos exministros que me acompañan tienen visión y propuesta siempre de largo plazo, pero a ambos les ha tocado, en un caso de emergencias económicas a Fausto Ortiz y en el otro caso de emergencias hospitalarias a Francisco Andino, que casi le cuestan la vida, porque él asumió por casi un año la dirección del Teodoro Maldonado Carbo, donde sale casi todo el mundo corriendo. El último director, el doctor Nelson Estrella, duró 5 días. Las condiciones de la economía ahora y sobre todo de las circunstancias que enfrenta el Estado, sitiado por el narcotráfico, que es una variable imposible de ignorar, no se parecen a todas las que aquellas tuvieron cuando fueron ministros. Pero dejando eso claro, porque los dos han seguido la evolución de ese sector, podrán aportar algunas pistas, si no propuestas, invaluables con su madurez y su experiencia, a lo que ahora solo hay urgencia. Diría que en algunos casos atropello, en otras desesperación, en algunas superficialidad. Tengo claro que es posible hacer muy poco, muy necesario, muy eficaz. Pero quizás sobredimensionar las expectativas sea peor que no haberlas cubierto hasta el momento. Sentado ese precedente, economista Fausto Ortiz, bienvenido. Una primera visión de por dónde comenzaría usted si le dicen, Fausto, toma el Ministerio de Economía. Tienes 2 instancias, los 2 meses. Si ganamos los 2 siguientes, si perdemos los 2 siguientes sobre cómo tenemos nuestra salida y sobre todo si ganamos a corto plazo, ¿qué avisorar? ¿Por dónde empezaría usted? Sí, Carlos, buenas noches. Interesante es que el ministro que acaban de ubicar no es un ministro 0 kilómetros del sector público, ya estuvo en función pública, entiende cómo opera. Por lo tanto, ese ministro, usando la pregunta suya, ¿qué le correspondería hacer si fuera mi caso? Pero ese ministro lo que tendrá que hacer es ver cómo lanza recursos a la economía, ¿no? El gobierno, su mayor problema cuando arranca hace un año y meses fue los atrasos, 5.500 millones de dólares de atrasos. Un año después, los atrasos estaban idénticos, pagó lo viejo y siguió atrasado en el ejercicio normal. Entonces, tienes que pagar más plata a la economía para que se dinamice. Dice usted sobre eso, para hacer cosas diferentes, con otras palabras de las que acaba de sostener aquí, se necesitan recursos y ganas de gastarlos. ¿Recursos de dónde? El presupuesto del Estado son 25.000 millones de gasto y hay 5.000 o 6.000 millones de amortización. Por lo tanto, esa plata la tienes una parte en impuestos, otra parte en petróleo y también otra parte en deuda. Y lo vas a gastar. El asunto es que en vez de gastarlo en el segundo semestre, le corresponderá gastarlo en el primero. ¿Gastarlos en qué? Para que no caigamos en lo que advertí hace un rato. El electoralismo, el efectismo, sino la utilidad del gasto. Porque yo creo que si se da lo otro que equivaldría a un derroche o a un despilfarro, el efecto puede ser el contrario. Por ejemplo, pensemos en los municipios. Es decir, ¿por qué voy a tener a los municipios con plata atrasada? Tengo que darle plata al día al municipio para que el municipio también pueda activarse y hacer que la población sienta de que hay cosas que está haciendo el gobierno a través de los municipios o el municipio con ayuda del gobierno. Ahí viene la otra consideración. Claro, le voy a dar a los municipios, inclusive a los que metieron plata de su plata para votar contra mí. ¿Qué te pasa? El gobierno podrá chequear quién sí, quién no, cuánto sí, cuánto no. Peor, ahí viene la otra objeción. Estás repartiendo los recursos según quienes votaron por ti. El gobierno tiene que ir evaluando, tiene que ir midiendo cómo enfrenta aquello. Okay. Donde haya más problemas, quizás hay que entregar más plata para estar más cercano. Tengo más preguntas, pero será enseguida. La misma inquietud para empezar, doctor Francisco Andino. Si, en la misma hipótesis, Francisco, aquí tienes salud, hay algo urgente que hacer en 2 meses, hazlo.
Si ganamos los 2 meses siguientes, ¿qué sería lo complementario? Si perdemos, ¿cómo tenemos una salida honrosa? Y sobre todo, si ganamos a 4 años, ahora sí. Todos tus planes a largo plazo, como el que dejaste para el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, con el cual se limpiaron. Perdón. Saludos, Carlos, saludos a tu audiencia. Y creo Bienvenido. que en realidad nosotros sí le dijimos al inicio del gobierno de Noboa y a través inclusive de PAMA y de los gremios a su señora madre, Anabela Alcín, que es médica, que habían 5 fases para poder recuperar el sector de la salud. La primera es inmediata. Con la característica del presidente es recuperar la institucionalidad del Ministerio de Salud Pública. Derogar decreto 1290, recuperar el servicio de control de malaria, recuperar hospitales insignes y generar verdaderamente una descentralización y desconcentración del Ministerio de Salud Pública y del sector de la salud, inclusive cambiar la territorialidad. Vamos en orden. Yo no estoy familiarizado con el decreto 1290. ¿Por qué echarlo abajo? ¿De qué se trata? Ese decreto lo hizo Rafael Correa el 13 de septiembre del 2012 y era recuperar el Instituto Nacional de Higiene con sus 7 funciones. Entre ellas, la del registro sanitario, que es importante porque no sabemos qué comemos, qué nos ponemos como cosméticos. ¿No hicieron ya eso con el Instituto Nacional de Higiene? No, eso es una falacia que se publicó como hecho. ¿No hicieron eso con el Izquieta Pérez? No, Carlos. ¿Qué hicieron? Lo único que fue a inaugurar la señora Gulnarda, que es la directora, lo invita al presidente a inaugurar un laboratorio de complejidad. Ok. Bueno, primera precisión. Entonces, y por eso que yo inclusive es un insulto a la salud pública. Primera precisión. Ahí hay una burla. ¿Ok? Control de la malaria. ¿En qué sentido? Estamos nosotros teniendo problemas serios del dengue y de otras vectoriales, entre ellas lo que es leishmania, lo que es Chagas y todo lo que tiene que ver con vectores, y lo eliminaron en el 2016 en la misma época del Rafael Correa. Para la cual se precisa ¿qué? Que necesitamos tener una nueva instancia que inclusive controle todas las enfermedades metaxénicas. ¿Qué pasa? Cerramos el 24 con 61.000 casos de dengue, más de 7.000 de grave y 71 fallecidos. Ya, ¿qué es recuperar la institucionalidad de los hospitales emblemáticos? No, recuperar la institucionalidad del ministerio, Ya. e inclusive hospitales emblemáticos como el de Lea, que prácticamente cuando lo cerraron en la época de Lenín Moreno, el 2018, expandieron la tuberculosis, por lo tanto, inclusive nuestra teoría es declarada en estado de emergencia en la provincia de Ya, Guayas. con ese de Lea difícilmente se podrá hacer eso en 2 meses. ¿Qué se puede hacer con otros del Ministerio de Salud en 2 meses? El problema aquí es que en 90 días podríamos nosotros inclusive recuperar la capacidad operativa de todos los En hospitales. 60. Sí. ¿Qué es recuperar la capacidad operativa? Mira, el grave problema y el dogal que tiene la administración pública es la ley de contratación pública que le hicieron para la mañosería. Y el CERCOP y todas las instancias respecto al cual prácticamente no se controla absolutamente ¿Y el otro? nada. Y lo otro que tiene que ver es la centralización, que ya lo hemos dicho. La descentralización. Ok, sobre esto voy a explorar más enseguida. Antes, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, salvo cuando llueve. Estos días que ha estado lloviendo, un rato se va la señal. Tienen otras opciones que también ya conocen. Corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. En radio nos pueden seguir por 101.3 Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, FM. En Manaví es Candela con K, 89.3. En Riobamba también 89.3. La bonita del centro del país se llama esa radio. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito nos siguen por 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Teleamazonas reseñó así este fin de semana algunos de los cambios que ha referido en el gabinete.
Luego de la primera vuelta electoral, el presidente Noboa empieza a oxigenar su gabinete. El cambio más fuerte se produce en el Ministerio de Economía. Este jueves, el Ejecutivo reconoció la labor de Juan Carlos Vega Malo, quien ejercía como ministro de Finanzas, para titularizar a Luis Alberto Jaramillo en esa cartera de Estado. Vega se despidió del Ministerio de Economía con una carta agradeciendo al presidente Daniel Noboa y destacando que se ha controlado la inflación y se ha fortalecido la dolarización. El nuevo ministro de Economía, Luis Jaramillo, se desenvolvía como ministro de Producción, por lo que, acompañado de su nombramiento, se designó a Carlos Aldumbide, ex viceministro, ministro de Producción encargado. Además, en horas de la mañana, el presidente Noboa agradeció los servicios de Eliana Molineros, quien fungía como gobernadora de Guayas, para nombrar a Zaida Rovira, que se desempeñaba como ministra de Inclusión, gobernadora de la provincia. Debido a este cambio, encargó a Harold Burbano la titularidad del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Por su parte, Roberto Castillo, quien se desempeñaba como director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos desde 2021, fue reemplazado por Eva Mera. Por último, el registro social dejó de estar encabezado por Carlos Paladines y en su lugar estará Eliana Quirós. Así, son casi 10 los cambios que la función ejecutiva realiza en una semana. Vuelvo al exministro de Economía, Fausto Ortiz. Él tiene una sabrosa conclusión en su artículo de hoy que se llama Sacudón, que dice muchas cosas. El nuevo funcionario en finanzas debe ir leyendo rápidamente el manual de funciones de su nueva posición. Su paso previo por el sector público le permite saltarse el capítulo denominado "Preste atención a los mandos medios", pero deberá enfocarse en buscar una pluma con harta tinta, porque con dificultad encontrará gente dispuesta a firmar lo que se le ponga al frente, porque el burócrata sabe lo que significa estar ante potencial cambio de gobierno. Primero, entonces, ¿cómo resolver ese problema? Y segundo, ¿en qué cosas está pensando usted que pueden no querer firmar? La experiencia cuando uno hace función pública es que en algún momento, y usualmente es en estos cambios de gobierno, la gente no quiere firmar, se detiene, se paraliza, ¿verdad? Entonces resulta que el ministro tiene que firmar el informe que debe firmar el viceministro y quizás también debe firmar el informe que debe firmar el analista. ¿Por qué? Porque por momentos dicen, no, yo ya no quiero firmar porque no me quiero complicar. Entonces, ¿pero qué cosas pueden pedirle que los compliquen? Por ejemplo, ustedes hablábamos el tema del campo Sacha, ¿no? Entonces resulta que alguien puede decir, no, que el campo Sacha hace falta hacer este proceso y el de allá, y por eso no puedo sacar el informe. ¿Qué tiene que ver finanzas con el campo Sacha? ¿Qué tiene que autorizar? Usualmente Finanzas emite sus informes para muchas actividades, en muchos campos, ¿ya? Entonces, en ese caso específico, si el proceso de contratación, si cuenta con presupuestos, en general, Finanzas participa en mucho de la función pública. Si se viene a dar ese problema, recordando los antecedentes del ministro Luis Alberto Jaramillo, se llama, ¿verdad? Él trabajó antes en la corporación Noboa, es decir, conoce empresarialmente al grupo, él ha estado a cargo del Ministerio de la Producción, fue a negociar temas de Europa hace 2 semanas, tiene que firmarlas él, punto, para eso está. Para eso está, para eso se supone que está ahí. Para firmar cosas como Sacha y qué más. Lo que necesiten, si hace falta entonces tomar una deuda hoy día y en vez de pagarla esos recursos para el mes de julio, anticiparlos hoy día, entonces se la tiene que jugar. Es decir, el presidente ha puesto ahí a alguien que simplemente actúe en una dirección y que no cuestione, mire que el presupuesto, mire que el Fondo Monetario, mire que el saldo de la reserva. Entonces no, necesitas a alguien que diga, presidente, ¿a dónde vamos? Y hacia allá apuntamos toda la fuerza. En salud, ¿qué tendría que ser el nuevo sobre un tema crucial? Yo leía anteayer, y creo que lo reproduje, un reclamo desde el Oriente, de alguien que necesita una operación de alta complejidad. Y le han dicho que en 45 días esa persona puede morirse. ¿Cómo lo consigo en el Eugenio Espejo? Que espere que haya cita en el Eugenio Espejo. De lo averiguado, si de la atención de los hospitales públicos se prioriza las emergencias de verdad o enfermedades catastróficas, hay mejor atención y trato, aunque no generalizado, incorporación de todos. Dejan de pedirles que vayan a comprar paracetamol a la botica o gasa o alcohol que no tienen a veces, es decir, desabastecimiento de insumos, no solo de medicamentos, y por fin hay medicamentos complicados. Habría una señal, ok, algo están haciendo. Bueno, ya dijimos hace un momento lo que era el Dogal. Ya dijo usted lo de fondo, sí, okay. Correcto. Ahora,
¿Qué pasa con el tema de la postergación de la resolución sanitaria en la gran mayoría de la población? Esta aberración de poner al Ecuador en forma horizontal, hecha por el señor Castillo de Loja, que a la larga lo único que hizo es alargar la resolución de los problemas sanitarios, porque tiene zonales, Doctor, distritos y circuitos. De acuerdo, pero eso es un cambio que no se va a hacer en 2 meses. Pero es que se lo puede hacer si el presidente le determina y dice vamos a la provincialización de la salud, como lo había hecho Lenín Moreno. Lenín Moreno estuvo a punto de firmarlo. ¿Eso requiere derogar una ley, hacer un decreto? ¿Qué requiere? Requiere un decreto ejecutivo porque es administración pública. Ok, vea lo que le preocupó al presidente sobre salud en esa entrevista que tuvieron Pocho Harvey y María Sol Ponce el martes. Hemos invertido $400 millones en salud en el año 2024, adicional al presupuesto que estaba. Punto 1. Punto 2. Hemos tenido muchas quejas de dializadoras privadas. ¿Por qué? Porque desde el año 2017 hasta el año 2023 se triplicó las derivaciones. No había inversión pública. Nosotros estamos volviendo a la inversión pública para que no exista, también hablando de fantasmas, el fantasma del prestador privado que tenía pues algún negociado con el Estado. Nosotros estamos evitando eso. También estamos trabajando en tecnología, HealthBird, así mismo como Google, para poder tener telemedicina, para poder llegar a los lugares más remotos del país. Esa misma tecnología que toda la clase política antigua está en contra, todos están en contra. Para ellos les encanta el call center. Llama al call center, el call center te deriva a una clínica privada y la clínica privada te saca la madre y después le quiere sacar la madre al Estado. Nosotros estamos en contra de eso. Estamos a favor de tecnología, de firmar acuerdos con Google. Estamos a favor de HealthBird. Estamos a favor de que la gente tenga la salud que se merece. Y sin embargo, le deben 164 millones de dializadoras. Que es de periodos anteriores, sí. Que cobran 3 veces más que en Colombia, también. Y hasta que cambien eso no se cambia en un año, eso ha empezado a cambiar. ¿Qué hacen con las dializadoras? Otro punto grave. Que lo que pasa es que cuando uno comienza a mirar la salud pública, y la voy a mostrar en esto de las pirámides inversas, uno tiene niveles de atención, tiene presupuesto y tiene población. Si no atiendes el primer nivel de atención, que el Seguro Social no lo tiene, y que deberíamos nosotros coyunturar las estructuras de salud en una sola, es decir, Ministerio de Salud Pública, IES, ISPA, ISPOL, deben de estar en una sola estructura de acuerdo al artículo 360 de la Constitución. ¿Cuál es el primer nivel de atención? El primer nivel de atención es el que te dan en el barrio, al ladito, donde deben tener todos los medicamentos para la presión arterial, para la diabetes, para las condiciones reales de diagnóstico primario. ¿Y qué hacer primario con esos subcentros de salud que no cumplen eso? Pero es que verdaderamente no tienen nada que ver. Y entonces tú no atiendes la hipertensión arterial, no atiendes la diabetes mellito. ¿Y en qué terminas? ¿En insuficiencia renal? ¿Por qué no tienen nada que ver los subcentros de salud? Porque no tienen nada con qué operativizar, digo. Creo que ahí confundimos. No tienen con qué operativizar y al final lo único que están haciendo es una salud de mano y que vaya a comprar a la botica. ¿Se puede dar una disposición emergente o declarar en emergencia en salud en este periodo para mejorar, no cambiar? ¿Mejorar en algo esa atención primaria? Pero claro, pero si no tienes... Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Eso requiere qué? Contratación pública. El problema... Volvemos otra vez a la misma vaina. Hecho, pero existe algo interesante, nosotros lo propusimos con el doctor Borrero y está en el plan decenal de él, que ya lo olvidaron el plan decenal. Entonces, lo primero es estructurar la condición y la estructura de los subsistemas y hacerlo uno solo, una sola historia clínica. Tirar todo el Estado a la prevención sanitaria, MIES, lo que significa educación, todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Comunicación. Pero sigue usted pensando en el largo plazo y no en 2 meses. Eso es inmediato. ¿Se puede? Se puede. Okay. Con la disposición y con la característica de presidente que tenemos, se puede. Aunque usted esté descontento con que hayan nombrado un abogado de ministro de Salud, si le dan una cita, usted diría una hora, decirle, doctor, ¿me puede escuchar 1 hora? Ya. Escuchar, sin interrumpirme. Esto es lo que hay que hacer, para dejar en paz su conciencia. Es decir, yo fui, lo dije, no entendieron, no oyeron. ¿Lo haría? Claro, sí lo he hecho públicamente, Carlos. Es más, hay un plan... No, ya sé, yo conozco su plan. Y el plan... No, este es un plan conozco su carrera, conozco su servicio, por eso lo he invitado. Pero en esta emergencia, ¿iría 1 hora? Sí, ¿por qué no? Si la salud pública es una cuestión que es un deber ciudadano de atenderla. Señor ministro,
Dele una hora a este exministro. De verdad. Creo que va a valer la pena. Cuando volvamos otra vez al tema de la economía con Fausto Ortiz y algo que sobre salud dijo la doctora Anabel Asín. Cambios en economía y salud deben ir más allá de nombres y concentrarse en sostener o mejorar sus servicios. Más se espera en seguridad, pero todo pasa por gestión eficaz, que no se quede en anuncios. Hay poco tiempo, que haya muchos ejecutores. La cementera más grande del mundo reconoce a Ambienza por su proyecto emblemático. Guayaquil lidera la construcción sostenible con el mayor proyecto habitacional de Latinoamérica en Vía a la Costa, desarrollado por Ambienza. Utilizando el concreto ecológico EcoPact de Holcim Ecuador. Este proyecto beneficia a miles de familias y se posiciona como un referente global en sostenibilidad y eficiencia. Este proyecto ha atraído la atención de expertos internacionales, destacándose como un modelo en construcción sostenible. El día de hoy recibimos en nuestras oficinas al ingeniero Oliver Oswald, el CEO de Holcim a nivel latinoamericano. Ambienza se destaca por ser el mayor consumidor de cemento Holcim a nivel latinoamericano, con un consumo de 100.000 metros cúbicos de hormigón EcoPact. ¿Por qué EcoPact y por qué con Holcim? Porque Holcim tiene una menor emisión de huella de carbono en su elaboración, en su proceso de elaboración, y va con los estándares que Ambienza exige siempre de ecológico, sostenible y sustentable. De Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5.000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Vera a su manera, crítico e independiente. Mañana tratamos aquí control electoral, lo que tanto le ha fallado a las dos partes. Del lado del gobierno tuvieron solo 37.000 de 41.000 actas. Del lado del otro dijeron que habían ganado. Acordarán la declaración de Vigilio Hernández y que tenían todas las actas, que además tenían un exit poll que los daba ganadores. Ya ven, el control electoral, más que un arte, es una ciencia, es una técnica, es algo que requiere inversión. Y para hacer uno nacional, al menos hoy, $5 millones. Y esto de los voluntarios que vengan, que ahora sí vamos a ir todos, una cosa cívica, esto es una cuestión de voluntarismo. ¿Ya? Él va a explicar cómo ha tenido éxito en 22 procesos electorales. Él es vinculado al PCC. Y él fue el hombre clave en el control electoral que le cedió Nebot a Lasso en el 2021 para que pudiera ganar, especialmente en Guayaquil. Lo he invitado antes un par de veces sobre esa, que es su especialidad, y ha aceptado hablar ahora que no tiene ningún interés en juego. Te recuerdo que OnePlus pone el reprise de este programa al día siguiente, es decir, mañana, 6 de la mañana, ya no 24 horas después, como yo decía. En Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. En Zapping es Canal 41. Y el periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su portal principal y página de noticias. ¿Qué se puede hacer por el empleo en estos 60 días? El reportaje de Lenin Artieda de Coavisa nos transporta al tema.
El mundo laboral está cambiando, hay empleos que están desapareciendo y todos están mutando por los avances tecnológicos. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, hasta el 2030 el 25% de los empleos actuales en el Ecuador podrían ser automatizados, afectando principalmente a sectores como la manufactura y el comercio minorista. Los jóvenes en el Ecuador perciben que los sectores con mejores oportunidades laborales son el comercio y las finanzas, la salud y la tecnología. Pero la realidad del mercado laboral es diferente. Los sectores que más empleo generan son los de tecnología y comercio electrónico, con un crecimiento significativo en áreas como la programación, la ciberseguridad, el marketing digital y el análisis de datos. Cuando se habla de jóvenes en el Ecuador, se hace referencia a quienes están en el rango de entre 18 y 29 años. Son el 20.3% de la población, 3.441.000 personas. Un 80% de los jóvenes en el país está desempleado. De ellos, un 51% no tienen ningún ingreso. Un porcentaje aún mayor, casi el 60%, depende económicamente de sus padres. Ahora, desde lo cualitativo, los jóvenes sostienen que las principales dificultades para conseguir un empleo son la falta de experiencia, requisitos excesivamente específicos o exigentes, la alta competencia en el mercado. Los empleadores lo ven de otra manera. Un 67% dijo que los jóvenes recién graduados carecen de habilidades críticas como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la resolución de problemas, lo que dificulta su integración exitosa en el mercado laboral. A esto se suma la falta de una visión estratégica nacional que agrupe y procese estas lecturas distintas sobre el mercado laboral, sus dinámicas altamente variables y el impacto de las nuevas tecnologías. Ausencias que impiden avisorar un cambio en el precario escenario laboral. Y la pregunta para Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, es: ¿se pueden dar señales en el empleo, comenzar iniciativas en el empleo, evitar que colapse el empleo? ¿Qué es lo que puede hacer desde una perspectiva de manejo de la economía un ministro de Finanzas en este trance? Si vemos el tema de la seguridad social y la economía, si como ministro de Finanzas estoy pensando que para financiarme mi única alternativa segura es quitarle todos los fondos de la seguridad social, estoy complicando el empleo. Porque el Seguro Social, si no le quitaran esa plata y tuviera que invertir sus excedentes, quizás invertiría en una empresa aquí, en un préstamo quirografario por allá, en otro proyecto de recursos para algún emprendedor, y estaría lanzando plata a la economía en vez de estar retirándose recursos de la economía y trasladándoselos al presupuesto del Estado para que le paguen con deuda el 40% de la jubilación, que eso es hasta ilegal. Entonces por allí no es. Entonces no le quites más plata a la seguridad social, haz tu tarea de buscar plata de afuera, que esté plata fresca, y que la seguridad social, su plata, la pueda canalizar a donde corresponde. Pero en 60 días nadie te va a dar plata fresca si sabes si no vas a ser elegido o vas a ser elegido. Es una incertidumbre. Tienes que buscarla. Y le ha ido bien buscando la plata. El último de diciembre quedó con un recurso. ¿Tiene que buscarla para qué? Supongamos que viene y consigue plata de afuera. ¿Para qué? ¿Dónde la pone? Por ejemplo, si el Seguro Social dice, señores, estamos en capacidad de tu proyecto pequeñito, quieres empezarlo y necesitas un quirografario, y entonces aquí está la plata. Y la banca que diga, ¿sabes qué? Yo también voy a poder lanzar recursos de economía. Es una locura. Por ejemplo, ¿ha cambiado también la cabeza del BIES? ¿El BIES podría servir para eso? Sí, si es que el gobierno decide no meterle más plata, meterle mano. Pero ahí tienes una desventaja, que es, si tú le pagas al Seguro Social o no le quitas más plata, esa plata aumenta la deuda. Hoy día el truco está en que cuando le quito plata al Seguro Social es deuda, pero no se computa como deuda porque se consolida. ¿Viste así las cosas? Con que mantengamos el nivel de empleo y no caiga más, démonos por contentos estos 2 meses. Sí, la economía se va a dinamizar un poco más este año, pero es como complicado decir en estos 2 meses vamos a mejorar el empleo. Pero sí tienes que crearle condiciones. El crédito debería avanzar. En una situación algo extraña, uno podría decir, oye, bajemos inclusive hasta el nivel del encaje, que hoy día es 5%, bajemos un poquito el encaje, quizás a 3%, para que esa plata pueda canalizarse hacia crédito. Entonces, que el crédito crezca, que sea un poco más dinámico. Necesitamos que la economía
resucite, que respire, que Le estuvo pregunto lo mismo, atorada el año pasado. Con toda su experiencia, lo mismo le preguntaba a Francisco Andino. Si en este caso el ministro de Economía lo llama, le dice, he oído todo lo que has dicho, no solo en Expreso, en el programa de Vera, etcétera. ¿Podrías venir una hora a decirnos qué harías tú si estuvieras sentado aquí? ¿Usted iría? Sí, con gusto. Yo con ellos creo que hemos tenido alguna vez alguna conversación en temas económicos, por lo tanto es una de bastante facilidad para poder conversar. Ya, hay una cosa más provocativa que escribe hoy día Fausto Ortiz en Expreso, es que he disfrutado tanto este artículo más por lo que deja entender que por lo que dice. Usted se perdió para diplomático. Dice, los cambios deberían reflejar un mayor dinamismo en estos meses, deben pasar un mensaje al elector que les permita creer que vendrán cambios positivos y que los beneficiará a ellos y su zona de influencia. ¿Está claro? Más con dibujitos. Antes de volver a Francisco Andino, esto es lo que dijo su colega médica, la doctora Anabel Asín. Necesitamos realmente una reforma inmediata al mismo y volcarnos a como modelo y base importante en la salud para los ecuatorianos la medicina preventiva. Debe ser un modelo en donde la prevención para la salud debe ser lo más importante. Pero si nosotros le damos importancia y equipamos bien a los... Con una reforma, obviamente, esto tiene que ser hecho a nivel de la Asamblea para que los hospitales públicos, los hospitales del Estado colaboren y se unan a esta gran necesidad de salud, dando atención de calidad e incluyendo a las personas vulnerables, que ese es el problema de siempre, a las personas con enfermedades catastróficas. Lo de la medicina preventiva en 2 meses, una campaña urgente se puede comenzar. Una política completa, el doctor Andino dirá. Lo otro, reconoce la doctora Anabel Asín, que requiere una reforma que tiene que pasar por la Asamblea. Pero esto último que dijo, lo tiene el doctor Francisco Andino en ese plan estratégico que dejó para el Teodoro Maldonado Carbo, que no han implementado. Ese mismo plan habla de un tiempo de ejecución de mediano plazo de 5 años. Pero ese mismo plan, en lo mediato o inmediato, tiene algo que se relaciona con lo que la doctora Sina acaba de mostrar. Eje estratégico 2, atención humanizada centrada en el paciente. Consolidar un modelo de gestión integral del proceso de atención que genere valor para el usuario y su familia. Un cambio de actitud, aunque sea en esta línea, ¿se puede comenzar? Siempre. Yo creo que uno aprende a caminar dando el primer paso. Pero si no se da el primer paso, no van los siguientes. ¿Haciendo qué? ¿Cuál debería ser el primer paso? El primer paso es reconocer que estamos con un problema grave en salud. La salud está en terapia intensiva. No hay salud pública en el Ecuador y hemos cambiado la prevención por el asistencialismo. Ejemplo claro, tienes más farmacias en los barrios que panaderías y tiendas. ¿No es cierto? Ok. Y esa primera señal parte por qué gesto, por qué decisión, por qué política, por qué señal, por qué decreto. Es decir, reconozco que lo que dicen los médicos Francisco Andino es verdad. Estamos en terapia intensiva, emergencia en el sector salud. Las emergencias no han servido, Carlos. Yo creo que son las decisiones políticas y las decisiones que tengan conocimiento pleno del problema. ¿Cómo cuáles? Una condición es tratar de trabajar y operativizar las unidades del ministerio y de todo el sector público con la bendita ley que se tiene ahora. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, medicamentos, ¿no es cierto? Hago una alianza estratégica con los fabricantes de fármacos. Y los fabricantes de fármacos me van a dar 400 ítems de los 720 de todo el cuadro básico. Eso de allí me va a resolver muchos problemas. ¿Por qué? Porque voy a tener los fármacos a menor costo, en forma inmediata y de una manera en la cual puedes comprarla inclusive por elementos especiales de la misma ley. ¿Inmediata es 15 días? Un mes. Ok. Cuando volvamos más de lo que nos dijo el ministro de la Producción hace 2 semanas que estaba en Europa y ahora es el ministro de Economía. Cambios en economía y salud deben ir más allá de nombres y concentrarse en sostener o mejorar sus servicios. Más se espera en seguridad, pero todo pasa por gestión eficaz que no se quede en anuncios. Hay poco tiempo, que haya muchos ejecutores.
BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. El que estos proyectos estén siendo construidos con EcoPact para nosotros representa muchísimo. Nosotros queremos construir progreso para las personas y el planeta, y este tipo de proyectos cierra el círculo completo y de verdad cumple con todo lo que queremos lograr para la TAM y en especial ahora aquí para Ecuador en la construcción sostenible. Primero, es un gran orgullo para nosotros ser parte de este gran proyecto, que no solo está construido con hormigón de Holcim, sino que está construido con hormigón ecológico, con nuestra solución EcoPact, que reduce las emisiones de CO2. Ambienza, el gestor inmobiliario más grande de Ecuador, lidera el desarrollo del nuevo polo de Guayaquil, ofreciendo hogares y servicios con un enfoque sostenible que equilibra el urbanismo y la conservación ambiental, beneficiando a las generaciones presentes y futuras. Vera a su manera, crítico e independiente. En Macro Digital nos siguen en los Estados Unidos, en España y también en el Ecuador a través de una serie de dispositivos, señales vía satélites, aplicaciones, apps y todas esas brujerías nuevas. En Loja nos pueden ver a través también de Macro Digital, Santa Elena, Santo Domingo, Los Áchilas, Cumbayá, Pichincha, Galápagos, entre otras jurisdicciones. Antes de retomar la conversación con el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, el actual ministro de Finanzas nos dijo esto hace 2 semanas cuando estaba en Europa como ministro de la Producción haciendo una serie de gestiones y le averiguamos concretamente de qué significaba el Tratado de Libre Comercio y ha terminado de negociar con Canadá. Algo sobre las principales ventajas y riesgos que esto entraña, quisiera que le informemos al público. Después, si esto abre mayores perspectivas de empleo para ecuatorianos, no escapará a su conocimiento que si alguien busca desesperadamente visas o la fuerza laboral calificada, que es la que quiere Canadá, es con ese destino. Y por último, ¿a qué plazo cree usted que ambos congresos van finalmente a ratificar lo negociado? Se estima que por el lado de las exportaciones un incremento de un 8% anual por los siguientes 5 años, ¿no? Como consecuencia directa de este tratado. Por el lado del empleo, ¿no? Se espera que haya un incremento de empleo entre 40.000 a 50.000 empleos generados como consecuencia del tratado en los siguientes 5 años. Puede ser más inclusive, ¿no? Y también por el lado de lo que tiene que ver con la ratificación del tratado, hay que tomar en cuenta de que hay que traducir los tratados al inglés y al francés. También se requiere una aprobación, la firma por parte en este caso de los gobiernos de ambos países, y también recordemos de que hay un proceso posible de cambio de gobierno en Canadá. Entonces aquí también está sujeto a una ratificación o un cambio de gobierno en Canadá, con lo cual dependiendo de eso se haría la ratificación acá en Ecuador por la asamblea existente o por la siguiente. Todo depende de los tiempos de Canadá. ¿Por qué traigo esto a colación, economista Fausto Ortiz, más allá del Tratado de Libre Comercio que terminó de negociar con Canadá? ¿Puede ayudar en algo la administración Trump con señales de los Estados Unidos que algunos creen que deberían dar en la línea económica claramente, más allá de la política de Venezuela? María Corina Machado habló a favor nuestro, el vicepresidente Francisco Santos de Colombia también, etcétera. ¿Podría ayudar? Va a ayudar cuando ya sea gobierno. Ahí va a ser claro y frontal el apoyo a precandidato Noboa cuando ya sea gobierno. Ahí es muy claro. Si es reelegido. Sí. Pero en esta época yo no creo mayormente eso. Si mañana veo yo que el ministro, en vez de su primera declaración como ministro de Finanzas, esté en muchos de estos pueblos y repartiendo recursos que están atrasados, y decide coger el avión, irse a Washington, el Fondo Monetario, creo que pasa un mal mensaje. Okay. Por ejemplo, no es momento del multilateral
para acercarse. Puede hacerlo con Mauricio una... Claver Carone, que es el representante del Departamento de Estado para América Latina, planea una visita al Ecuador como señal de estamos con ustedes. Él antes fue presidente del BID. Y no solamente en la parte estratégica, sino en la parte económica. No sirve. No, aquí lo que falta es dinero. O sea, me vas a prestar plata, préstame plata ya para yo poder repartir. Si ¿Sirve la advertencia de que Zulisa Gana va a desdolarizar de angas o de mangas? Lo hemos escuchado 15 años, 17 años. Y la verdad que no aporta mucho. No digo que no sea verdad, pero no aporta mucho en la parte electoral. Ya la gente está bastante bien definida. Lo que falta es ciertos detalles para decir me voy con uno o con el otro y hay que plantearlo. Coincido. Es más, la gente que votó por Noboa, por ese tipo de razones u otras, como lo de Venezuela, socialismo del siglo XXI, ya está en ese 44% que sacó. Es la gente que estaría dispuesta a votar por otros motivos lo que hay que comunicar. Y si esos otros motivos tuvieran que ver con salud, aparte de lo que usted ha mencionado, ¿qué añadiría? ¿Qué les daría a entender? Miren, señores, esto necesita y quiere la gente ahora. Bueno, yo creo que necesitaría, es una base fundamental de algo inmediato. Mire, la gente está sufriendo porque no tiene medicamentos, porque no hay cómo operar en los hospitales públicos. A ese extremo se llega. Sí, el 60% del diagnóstico lo hacen los externalizados. Es decir, que yo para poder hacer un diagnóstico tengo que hacer una gestión a la red pública o a la RPIS para tratar de elevar una solución que es privatizada. Como dirección, aunque yo mencioné al principio que el principal problema fueron las mafias que usted quiso combatir en el Teodoro Maldonado Carbo y tuvo que escoger entre su vida o dejar ese puesto. ¿Por qué no pudo hacer usted la transformación que esperaba en ese hospital, más allá del tema de las mafias? ¿Qué otros aspectos de la ley, de la infraestructura, del personal se lo impidieron? Lo que pasa es que la seguridad social es más centralizada que el Ministerio de Salud Pública. En alguna ocasión conversamos, Sí. El 535 ¿Quito resolución. aprobaba todo? Sigue aprobando todo. Quito sigue aprobando todo. Se le ha dicho al señor Peña. No es que no se le ha escrito, se le ha Cosas como definido. que, por ejemplo, se aprueban en Quito. Derogar la resolución 535, que es una condición a la cual el gerente es un mero tramitólogo. Al final, usted tiene privatizado todo. Tiene privatizado el oxígeno, tiene privatizado la seguridad, tiene privatizado el mantenimiento, tiene privatizada la energía, tiene privatizado todo. Ok, con más sobre un tema crucial, aunque no es de la especialidad de ellos, pero decir su incumbencia, volvemos. ¿Y sobre inseguridad qué? ¿Cómo incide en la economía y cómo incide en la salud? Cambios en economía y salud deben ir más allá de nombres y concentrarse en sostener o mejorar sus servicios. Más se espera en seguridad, pero todo pasa por gestión eficaz que no se quede solo en anuncios. Hay poco tiempo, que haya muchos ejecutores. Pacific Terminal. Primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. La cementera más grande del mundo reconoce a Ambienza por su proyecto emblemático. Guayaquil lidera la construcción sostenible con el mayor proyecto habitacional de Latinoamérica en Vía a la Costa, desarrollado por Ambienza.
utilizando el concreto ecológico EcoPact de Holcim Ecuador. Este proyecto beneficia a miles de familias y se posiciona como un referente global en sostenibilidad y eficiencia. Este proyecto ha atraído la atención de expertos internacionales, destacándose como un modelo en construcción sostenible. El día de hoy recibimos en nuestras oficinas al ingeniero Oliver Oswald, el CEO de Holcim a nivel latinoamericano. Ambienza se destaca por ser el mayor consumidor de cemento Holcim a nivel latinoamericano, con un consumo de 100.000 metros cúbicos de hormigón EcoPact. ¿Por qué EcoPact y por qué con Holcim? Porque Holcim tiene una menor emisión de huella de carbono en su elaboración, en su proceso de elaboración, y va con los estándares que Ambienza exige siempre de ecológico, sostenible y sustentable. Vera a su manera, crítico e independiente. Nos pueden seguir por el canal 24/7 desde cuyos estudios emitimos en todas las cableras que ven a continuación: Extreme TV Cable Canal 3, Claro TV Canal 9, Divinet Canal 12 y AzTV o Data Televisión Canal 99. Quiero cerrar con un cambio sorprendente, porque no solo que superó un juicio político en esta asamblea, sino que es como reconocida como una de las más cercanas y de mayor confianza del presidente, pero hasta ella se va. Si este hecho no es el desencadenante de un relanzamiento, de un replanteamiento, de un redireccionamiento, de una recomposición de la estrategia del bloque de seguridad y en general del gobierno frente al destape de la violencia, ¿cuál es? ¿Cuándo? Fortalecemos de manera permanente la coordinación interinstitucional y la implementación de medidas que aseguren la protección de quienes están en la primera línea de combate contra el crimen organizado. Este acontecimiento no puede ser un catalizador de la violencia legítimamente autorizada al Estado en tiempos de necesaria respuesta al terrorismo. Estamos en un momento crítico. Los criminales han incrementado su nivel de violencia y han apostado por la generación de caos con la clara finalidad de amedrentar al gobierno. Esta declaración, que fue un poco más amplia, al parecer no mermó la decisión del presidente tomada un poco antes, aunque la ministra Palencia habló de que habrá una respuesta inequívoca por parte del gobierno. El clima creciente de inseguridad y el aumento de la violencia en estos días, ¿cómo incide en la economía? ¿Cómo incide en la salud? Sí, frena la economía, o sea, forma parte de los elementos que han hecho que el año pasado la economía caiga quizás 2%, frena la economía las vacunas, porque estaba como un negocio, iba a contratar a alguien, ya no lo contrato, tengo que cerrar, tengo que moverme, molesta. Pero se puede hacer algo, digamos. El año pasado el gobierno hubiera podido destinar al menos su presupuesto a salud y educación, pasar el mensaje de que tengo recursos para esos dos sectores, y no que haya ocurrido lo que pasó en diciembre del año pasado, en que el Ministerio de Finanzas quitó con acuerdos ministeriales 1.000 millones a salud y 1.000 millones a educación del presupuesto del Estado, mandando un mensaje terrible. El ministro nuevo de Salud y el ministro nuevo de Finanzas tienen la gran oportunidad de decir, eso no se va a repetir. Y vamos a presupuestar y a hacer cumplir quizás en estos 2 meses buena parte de los proyectos que estaban en esa línea. Es decir, y por ahí también, de alguna forma, tiene su impacto en el tema de inseguridad. Porque si tienes más plata para salud, más plata para educación, la gente pudiera estar sintiendo una mejora en su zona de influencia, como yo lo señalaba. Clarísimo. ¿Cómo incide la inseguridad en la salud? Total. Pobreza es igual a enfermedad. Enfermedad es igual a pobreza. Cuando no tienes recursos económicos, precisamente por lo que dice Fausto, te reduce el acceso a alimentos, al acceso a vestimenta, a transporte, a educación, a todo. Es decir, reduces precisamente ese hecho. Y por otro lado, ya nos estamos acercando a que las muertes violentas sean la primera causa de muerte en el país. Entonces, al final, los hospitales, que inclusive deberían tener, no un código plata, sino deben tener hospitales insignes que estén protegidos, porque también los trabajadores de la salud estamos siendo secuestrados. Cierto. Hoy la primera causa de muerte es ¿cuál? La primera causa de muerte todavía está vinculada al stroke cerebral y a las cardiovasculares. Ok, todavía. Cuando volvamos, tras las reflexiones de nuestros invitados finales,
la reflexión final de nuestros invitados que acaban de escuchar, algo más de la mía. Cambios en economía y salud deben ir más allá de nombres y concentrarse en sostener o mejorar servicios. Más espera en seguridad, pero todo pasa por gestión eficaz, que no se quede en anuncios. Hay poco tiempo, que haya muchos ejecutores. De Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Para sentirte seguro, es necesario tener junto a ti un aliado que te transmita confianza, con quien fluya el trabajo de calidad, que resista junto a ti el paso del tiempo. Un verdadero aliado de calidad, que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de vuelta y es para una breve reflexión mía tras lo escuchado de mis valiosos invitados, más que por sus antecedentes. Hoy día diría que por el extraordinario aporte que han hecho cada uno en su área, de qué se debería hacer en la coyuntura, con miras a largo plazo para que cambie lo que siempre se reclama y nunca se comienza, que es la estructura. Y quiero empezar por lo último que acaba de recordar Fausto Ortiz. Yo no estaba tan al tanto de que le habían quitado $1.000 millones a salud y economía en el gobierno, en el periodo anterior de este gobierno. Razón por la cual al ministro de Economía saliente o al propio presidente, quien hile muy fino, le puede plantear un juicio político por incumplir lo que es un mandato de la Constitución. Respecto a cuánto tienen que crecer esos presupuestos anualmente, pues acaba de sugerir Fausto Ortiz que, entre otras cosas, bien haría el nuevo ministro de Economía y bien haría el nuevo ministro de Salud en reponer esa plata que el ministerio anterior pudo no haber usado porque no iba a haber la ejecución suficiente. No, la escavetó, la cercenó. Y dirán que seguramente fue utilizado para fines de seguridad, que si fue así no se ve en la repercusión. O para energía, que si fue así, la ministra Inés Manzano considera lo contrario. O para otros ministerios, todos inconformes con el nivel de desembolso que tuvieron de sus fondos. Todos. Queda claro que, aunque el margen sea muy poco, hay mucho que hacer en la dirección correcta, en economía y en salud en estos 2 meses. Si se oye. Si quienes están por primera vez en una función, como el abogado Edgar Lama von Buchwald, escucha. Si el presidente no cree más allá de la gente en la que tiene confianza como él y del ímpetu y la juventud y su formación académica, sino que la completan y la balancean con lo que les ha faltado, experiencia. ¿Y qué decir de economía, en donde los antecedentes del ministro son mayores en el servicio público y en la trayectoria empresarial? Pero por eso mismo puede estar pensando en yo lo que quiero es cuando me vaya aquí seguir teniendo empleo en la Corporación Novoa. Señores, ustedes están allí para jugárselas por el país. Y en el caso del ministro de Economía, para firmar lo que otros no quieren. Si no, no estén allí. Entonces, empiecen diciéndole salud y economía claramente al Ecuador para que han asumido esa responsabilidad. Y comiencen ejecutando lo posible mañana. Y todo empieza por un gesto. Vaya a un hospital, señor ministro de Salud, y oiga. Pero no se quede en oír, sino que ejecute. Y señor ministro de Economía, escucha a quienes estuvieron allí antes, aunque nunca en circunstancias tan graves como estas, para saber qué puede mejorar. Hasta mañana. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de
siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Ambienza, el gestor inmobiliario más grande de Ecuador, lidera el desarrollo del nuevo polo de Guayaquil, ofreciendo hogares y servicios con un enfoque sostenible que equilibra el urbanismo y la conservación ambiental, beneficiando a las generaciones presentes y futuras. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad.